Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José y pertenezco al equipo número 4. Eh, Primeramente, para empezar con el video sobre la explicación del proyecto de la hidroponía, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la introducción y el planteamiento del problema. Para ello, voy a comenzar con una pequeña definición sobre lo que es la hidroponía. Y la hidroponía es un sistema de cultivo sin suelo que emplea soluciones nutritivas para suministrar nutrientes necesarios a las plantas que vamos a cultivar. En la producción de hortalizas como la lechuga, este método ha demostrado ser una alternativa eficiente para optimizar el uso de recursos, principalmente en el agua y el espacio, además de reducir la dependencia de pesticidas y fertilizantes químicos comunes en cultivos regulares. A pesar de todo ello, aunque la hidroponía ha sido ampliamente estudiada en gran cantidad de cultivos, todavía cuenta con aplicación en la producción de lechuga, particularmente en cuanto a la eficiencia del uso de agua, la optimización de las soluciones nutritivas y la mejora de la cantidad del producto final. Por lo tanto, se presenta la necesidad de llevar a cabo un estudio experimental que evalúe la interacción entre el pH de la solución nutritiva, la concentración de los nutrientes y la exposición a la luz en el crecimiento de las lechugas. Este proyecto tiene como finalidad principal afectan a la altura final de las plantas, contribuyendo en el entendimiento y la optimización de las condiciones de cultivo en sistemas hidropónicos. Los resultados obtenidos no solo aportarán conocimiento científico, sino que también proporcionarán información práctica para agricultores y productores que buscan implementar o mejorar sistemas de cultivo hidropónicos de lechuga. El problema, a pesar de que la hidroponía ha sido identificada como una técnica sostenible para el cultivo de lechuga, existen varias barreras que limitan su adoptación y estabilidad de diversas regiones. Estas incluyen la falta de conocimiento detallado sobre variables óptimas de la solución nutritiva, el control eficiente de factores ambientales, como por ejemplo puede ser la temperatura y la humedad, y la necesidad de ajustar las prácticas de manejo para maximizar el rendimiento y la calidad del producto. Para este caso en particular y para poder plantear nuestro problema, nos dimos a la tarea de realizar un sistema hidropónico. En este caso a nosotros nos tocó un diseño de 2 a la 3, por lo cual hicimos en total 32 réplicas con 3 factores diferentes. Uno fue una solución nutritiva al 50 y al 100%. La segunda fue la solución con un pH de 5 y un pH de 7. Y el tercer factor, que fue que la planta estuviera expuesta a la luz y a la sombra. Bueno, yo voy a hablar de cuáles son los objetivos de nuestro experimento. Tenemos generales y específicos. Y pues para entender cuál fue la finalidad de nuestro experimento. Primero, nuestro objetivo general fue determinar las condiciones óptimas de nuestro sistema hidropónico. Esto pues aumentando la rapidez del crecimiento de las lechugas baby. Esto en base a nuestros 3 factores, que es la solución nutritiva, nivel de pH y exposición a la luz. Este es nuestro objetivo general. Y ya los objetivos específicos sería, pues, primero, determinar qué nivel de pH entre 5 y 7 permite un mayor crecimiento en nuestro sistema hidropónico. El segundo sería evaluar cuál es la concentración que nos genera un mayor crecimiento de nuestra solución nutritiva. Esto lo diferenciamos entre 50% la recomendada y 100% la recomendada. El tercero sería analizar y comparar el efecto del crecimiento de nuestras lechugas, comparándolo entre exposición a la luz, tener nuestro sistema hidropónico en el sol, que le pueda dar directamente, o al contrario, nuestro nivel bajo pues sería tenerlas en sombra, sin nada de sol. Esos serían los objetivos generales y específicos. También nuestro objetivo pues sería determinar si existe interacción entre nuestros factores antes mencionados y en caso de ser así, determinar su dirección y magnitud, entre cuáles. Esto lo vamos a hacer mediante las gráficas en nuestro análisis que posteriormente van a ver. Hicimos la planificación del estudio. Lo primero que hicimos pues fue ir a comprar los materiales para hacer nuestro sistema. Para los materiales pues primero necesitamos las semillas de lechugas baby, que fue lo que elegimos. De ahí necesité una botella de 4 botellas de 600 mililitros, vasos que son como sostenedores para el sistema hidropónico. Voy a agregar imágenes para que puedan verlo. Algodón, ocupamos algodón. Yo compré una bolsa y ya con eso iba poniendo un poquito, tanto para germinar como para el sistema. La solución nutritiva, que se la compramos entre los 4 miembros. Tiras de pH para poder medir que esté en el pH correcto que me tocó mi tratamiento. Y un cúter que usé para cortar botellas. Una vez que ya tenía los materiales, pues fue germinar las semillas.
Para esto lo que yo hice pues fue el método de algodón con agua. En un algodón yo ponía semillas, puse una pizca, no un puño, pero no una. Y pues lo cubrí con otro algodón y humedecía los algodones. Esto lo hice con 8 réplicas, que son las que iba a hacer, 4 por cada tratamiento. Hizo germinar las semillas. El segundo paso, pues una vez que ya están germinando mis semillas, que este proceso duró como 2 días, el germinado de semillas en lo que ya se notaba que estaba saliendo de raíz, pues fue que empecé a crear mi sistema hidropónico. Para eso lo primero que hice fue que con mis 4 botellas empecé a remarcar la circunferencia de nuestro vaso sostenedor. Marcaba la circunferencia en cada botella, marqué 2 circunferencias por cada botella para que cupiera mis 4, bueno, 2 réplicas en cada botella. Y los cortaba con un cúter. Y pues una vez que los corté, está marcado, vi que cabía y empecé a marcar las botellas con el nombre del tratamiento que tocó. A mí me tocaron 2 tratamientos, que fue el primero, sol, pH de 7 y 100% de solución. Y el segundo fue sol, pH de 7 y 50% de solución. Una vez que ya tenía mis agujeros y todo, lo que hice fue tapar las botellas y agregar el agua normal, y le agregué la solución indicada para cada tratamiento. Para mis 2 botellas de 100% de solución, agregué la medida, para las 2 de 50, la mitad de la medida anterior. Ya una vez que tenía las botellas con el agua con solución, ya lo único que quedaba era medir el pH. ¿Por qué? Porque pues necesitaba asegurar que la solución nutritiva no modificara el pH del agua. Ya una vez que tenía mis botellas con nombre, ya con la circunferencia, con el vasito, y ahora sí en los vasitos agregué mis semillas germinadas con todo y el algodón y lo subí a mi terraza, aquí en mi casa. Como me tocó exposición de luz con sol, puse las 4 botellas de mis 2 tratamientos expuestas arriba en una mesa que tengo y ahí les da directamente el sol. Durante los días lo que hacía era cambiar el agua de como simulando un sistema hidropónico, ya que por lo regular es con un sistema como de pecera. Pero pues en este caso yo lo que hacía es que cada 2 días, 2, 3 días, tiraba el agua, o sea, sacaba las plantas con los vasitos y agregaba de nuevo agua con otra vez la solución indicada. Y así. Solo algo que tengo que mencionar, que fue una observación y dificultad que yo tuve, es que al inicio con las botellas de mi tratamiento de solución nutritiva al 100%, hubo una aparición de hongos en el algodón. No estoy muy seguro de qué fue lo que lo ocasionó, debido a que las 4 botellas estaban pegadas en el mismo lugar. Y pues solo hubo aparición de hongos en esas de solución 100%, no en las de 50. Es que supongo que pudo haber tenido el algodón contacto directo con el líquido con la solución de 100%, y esto pudiera ocasionar que se hundiera un poco. Lo que yo hice claramente fue que en cuanto detecté que se estaban haciendo hongos, cambié la semilla del algodón. O sea, el algodón hongueado lo tiré y las semillas que están germinando las puse en un nuevo algodón. Esto ya no volvió a pasar, ya no hubo presencia de hongo, pero aún así pues es una recomendación y algo que yo pues salió como observación y dificultad en mi caso. Y ahora sí, eso pues sería todo. También tengo los resultados de mi experimento que los voy a mencionar a continuación. Bien, vamos a dar una pequeña descripción sobre nuestra experimentación. Para nuestra experimentación lo que utilizamos fueron primeramente nuestras semillas de lechuga. Seguido pues, procedimos a germinarlas. Para una vez germinarlas, preparar una solución al 50 y el 100% de nutrientes con un pH de 7 y un pH de 5. En este caso, pues bueno, uno de mis compañeros se quedó con el envase original de la solución nutritiva, pero aquí tenemos los nutrientes y aquí tenemos un pequeño ejemplo de la muestra ya preparada. Al 50, me parece que es al 50%. Y ya una vez que estuvieran germinadas, procedimos a hacer un sistema hidropónico, que en este caso lo hicimos con una botella de plástico para aquí poner nuestra réplica. Y pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de de nuestros resultados obtenidos con el sistema hidropónico. Respecto a la experimentación, en casa de las semillas se pusieron en algodón en los vasos de germinado. Primero se dejó que germinaran. Una vez que germinaran, con un poco de agua y algo de sombra, se pasó al sistema hidropónico. A partir de ahí se pusieron en unas botellas de medio litro con unos orificios transversales para el vaso. De esta manera el vaso quedaría
tanto tendría soporte como tendría lugar para que le sirviera de recipiente para el agua. Después de esto simplemente se cambiaría el agua de vez en cuando y se dejaría que hirviera para que pudiera seguir en funcionamiento el sistema hidropónico. Acerca de las observaciones, se observó que en general las plantas tuvieron un tallo más largo y hojas más pequeñas que algunos de mis compañeros. Además de que la solución de 100% se tendían a marchitar un poco más las hojas. Ninguna se llegó a marchitar por completo, pero sí se veía que tendían a ello. Y en el caso de la solución de 50% no tendía a marchitar, pero sí tendía a generar más hongos, como se van a ver en alguna de las imágenes. Estos hongos no terminaron de afectar, al menos hasta donde se llegó a la experimentación, pero pudieron haber sido un riesgo. Los resultados finales se van a mostrar en pantalla. En la esquina superior izquierda se observa que falta una planta debido a la marchitación. Se creía que podía llegar a marchitarse antes y se tuvo que medir antes que las otras para asegurar así la medición y que no nos quedáramos sin planta. Pero exceptuando esa se va a mostrar en pantalla igualmente. También hay un error, son las muestras ABC y la AC específicamente. Y ya la medición final se hizo sin cortar la raíz, por eso hay algunas plantas que parecen un poco más largas que otras, pero realmente esa son la medición que se muestran en pantalla. Dando continuidad, comenzaré a describir de cómo fue mi experimentación, testimonios y observaciones acerca de cómo se llevaron a cabo y cuáles fueron las principales dificultades, además de comentarios que tengo que mencionar acerca de la configuración que a mí se me tocó en las réplicas que llevé a cabo. ¿De acuerdo? Comenzaré a describir que a mí se me otorgó una configuración en sombra con un pH de 5 y 7 para diferentes réplicas, además de 50 y 100% también para diferentes réplicas. El único factor que se mantuvo constante, en mi caso, fue el ambiente de sombra. Y mencionar, además de destacar, que un factor que no afectó en lo absoluto fue el factor del pH, el cual significa el factor C. En este caso, ni el pH de 5 ni el pH de 7 para el agua. Sin embargo, sí quiero destacar algo que pasó a lo largo de mi experimentación, y es con respecto a uno de los factores, el cual sí presentó una diferencia completamente significativa. Estoy hablando del factor B, el cual corresponde a la solución nutritiva que se le aplica a cada una de las réplicas. Se hace del 50 o del 100%, estas presentaron diferencias visuales y también en la variable de respuesta al momento de tomar mediciones. Quiero platicar que en la solución del 100%, esta se tuvo que llevar a cabo de manera más minuciosa y exhaustiva, puesto que la supervisión se tenía que llevar a cabo prácticamente de manera constante, día con día, puesto que concluimos o observamos más bien que el crecimiento de bacterias y hongos en este tipo de réplicas era un poco más propensa, a diferencia de lo que fue en la solución nutritiva del 50%. En este caso, para la solución nutritiva del 100%, el germinado y el crecimiento no fue del todo óptimo, puesto que llegó un momento o un punto en los días de la experimentación que, si bien empezaron a crecer, llegando a ese tope, el crecimiento fue completamente nulo, inclusive llegando hasta secarse algunas de las réplicas. Caso contrario y completamente distinto para lo que fue la solución del 50%. En este caso, para las réplicas que tenían una configuración del 50% en solución nutritiva, sí podemos destacar que el crecimiento fue demasiado óptimo. Ahora, no podemos saber la diferencia de si realmente el 50% de solución nutritiva marcaba completamente la diferencia o simplemente fue un crecimiento natural. Algo que sí nos hubiese podido ayudar para poder saber si ese porcentaje de solución nutritiva realmente funciona o beneficia al crecimiento es haber hecho una experimentación sin o con la ausencia de esta solución nutritiva. Sin embargo, por el tipo de experimentación y modelo que nos tocó, no se podía llevar a cabo, puesto que se necesitaban simplemente niveles bajo y altos, los cuales ya eran satisfechos por una configuración del 50 y el 100%, como se mencionó. Pero, platicando a lo que pude observar con respecto a este 50% de solución nutritiva,
es que la experimentación fue mucho más sencilla, puesto que inclusive el cambio de agua no se tenía que llevar a cabo de manera constante, puesto que la visualización de alguna bacteria o algún hongo patógeno que pudiese afectar el crecimiento de nuestras plantas no era perceptible. Sin embargo, eso no significa que no se llevaron los parámetros adecuados, al contrario, cada 2 días se tuvo que cambiar el agua para cada una de las réplicas, esto evitando precisamente ya lo antes mencionado. Y eso ayudó quizá también a poder darle un buen resultado a la calidad de las plantas que se obtuvieron con esta configuración. Bueno, junto con nuestros objetivos, pues les voy a hablar de cuáles son las hipótesis que estamos intentando, que vamos a rechazar o aceptar dependiendo de nuestro análisis. Primero tendríamos las hipótesis de los efectos principales. Esta sería de nuestro factor A, que es la exposición a la luz. Tenemos la hipótesis nula. Esta sería que la exposición a la luz, sol y sombra, no tiene efecto en los milímetros de crecimiento de la lechuga, baby. Y tenemos la hipótesis alternativa, que sería que la exposición de luz sí tiene efecto en los milímetros de crecimiento de lechuga, baby. Ahora, el factor B, nuestra solución nutritiva, la hipótesis nula, sería que el nivel empleado de solución nutritiva, 100% o 50%, no tiene efecto en los milímetros de crecimiento de lechuga, baby. Y la hipótesis alterna, pues lo contrario, que sí tendría efecto en los milímetros de crecimiento. De nuestro factor C, el nivel de pH, lo mismo. La hipótesis nula sería que el pH usado en el sistema hidropónico 5 o 7 no tiene efecto en los milímetros de crecimiento de la lechuga. Y la hipótesis alterna sería que el nivel de pH sí tiene un efecto en los milímetros de crecimiento de lechuga, baby. Esos son los efectos principales. Ahora, hay interacciones de segundo orden entre estos 3 factores. La primera interacción sería interacción AB, o sea, de exposición de luz y solución nutritiva. Y para su hipótesis nula sería que no existe una interacción entre los factores A y B, exposición de luz y solución nutritiva. Y la hipótesis alterna, pues, sería que sí existe una interacción entre estos factores, A y B. Luego está la interacción AC, de exposición de luz y niveles de pH. La hipótesis nula sería que no existe una interacción entre los factores A y C. Y la hipótesis alternativa sería que sí existe una interacción entre factores A y C, que pues es la exposición de luz y nivel de pH. Y también, pues por último, está la BC, solución nutritiva y nivel de pH. La hipótesis nula sería que que no existe una interacción entre los factores A y C. Y la hipótesis alternativa que sí existe una interacción entre los factores B y C, solución nutritiva y nivel de pH. Y por último, existe la interacción de tercer orden, que esta habla de que los 3 factores se afectan entre sí, los 3. En la otra estábamos hablando de segundo orden, que es A con C, B con C, A con A. Y esta, los 3 de tercer orden, pues habla de que los 3 influyen tanto en uno como en otro y el otro. 3. Y pues en este sería la interacción ABC, exposición de luz, solución nutritiva y pH. Y la hipótesis nula sería que no existe una interacción entre A, B y C. Y la hipótesis alternativa que sí existe una interacción entre A, B y C. Ya más adelante, una vez realizados los análisis y gráficos correspondientes, daremos los resultados y conclusiones sobre el experimento y cuál sería el tratamiento más efectivo. Con respecto a la nova, va a aparecer en pantalla la nova, ya la tabla terminada. Básicamente podemos observar en valor al P, y teniendo en cuenta que se utilizó una confianza del 0.05, podemos observar que en el caso de la luz se rechaza la hipótesis nula y que en la solución y en la pH no se rechaza la hipótesis nula. Y hablando de las interacciones, observamos que en AB y ABC se rechaza la hipótesis nula y que en AC y BC no se rechaza la hipótesis nula. Esto principalmente en cuanto a las interacciones y efectos principales. Se podría recurrir al LCD, sin embargo, como son solamente 2 niveles, no tiene ningún chiste porque solamente viendo la nova podemos saber cuáles van a ser iguales y cuáles van a ser diferentes. Comenzaremos con la interpretación de las gráficas en este caso, que arroja nuestro planteamiento en nuestra experimentación. Las gráficas obtenidas fueron gracias a lo que es la herramienta de StarGraphic. En el programa podemos iniciar con lo que son la interpretación de las gráficas de medias, en este caso comenzando para lo que es el factor de la luz o el factor A, la cual encontramos que en el nivel bajo, o sea, en el nivel de sombra, se cuenta con una mayor media con respecto a la longitud del brote. Para lo que es el factor B, o la solución nutritiva, se tiene que en el nivel bajo, o sea, el 50% de solución nutritiva, se cuenta con una media significativamente más grande, a diferencia del nivel alto, el cual es el 100% de solución nutritiva. Esto con respecto a la longitud del brote. Y por último, para el factor C, o sea, el pH, se tiene que
En el nivel bajo, o sea, el 5 de nivel de pH, se tiene la media más grande en cuestión con respecto a la longitud del brote. Para lo que son los gráficos de efectos principales, se tiene que los efectos de la luz, la solución y el pH tienen un efecto linealmente negativo. De mayor impacto el efecto de la solución con respecto a la longitud del brote. Continuando con lo que es la gráfica de caja y bigotes para el factor B, el cual corresponde a la solución nutritiva, se tiene un caso muy similar en comparación al factor de la luz, pues se tiene que para el nivel bajo, o sea, el 50% de la solución nutritiva, esta cuenta con una mayor dispersión, por lo tanto una variabilidad mayor. Sin embargo, de igual forma se tiene una mediana simétrica para ambos casos. Es el nivel de 100% de solución nutritiva la mediana más simétrica, lo cual significa que la longitud del brote no varía significativamente. Y por último, para el caso del pH, se tiene que en el diagrama de cajas y bigotes una mediana más simétrica para el nivel bajo, y se tiene que para el mismo nivel una menor dispersión en los datos, por ende una menor variabilidad con respecto a la longitud del brote. Pasando a continuación a lo que son los gráficos de interacción, comenzaremos con lo que es aquel que corresponde al factor de la luz versus el de la solución, lo cual significa que es el gráfico del factor AB. Tenemos que la configuración de la solución al 100% al cambiar de sombra a luz, la longitud del brote aumentó, mientras que en la solución del 50% al cambiar de sombra a luz, el brote disminuye. Teniendo el gráfico BA estando en un ambiente de luz y sombra, ambos casos al cambiar de 50 a 100% de solución nutritiva, la longitud del brote disminuye. Sin embargo, la disminución que está dado por el nivel de sombra es mucho mayor, por lo que se dice o se concluye que hay una interacción en estos dos factores. Continuando con lo que son los gráficos de interacción para los factores BC, o lo que es la solución nutritiva versus el pH, en ambos niveles de pH, o sea C5 y 7, al moverse de la solución nutritiva del 50 al 100%, la longitud del brote disminuye, siendo significativamente mayor en la disminución para el pH de 5. Sin embargo, para el gráfico pH versus solución, tenemos que una solución nutritiva del 100% al moverse de 5 a 7 en pH, la longitud aumenta muy poco, mientras que en una solución del 50% al moverse de 5 a 7 en el pH, la longitud del brote disminuye significativamente. Para el caso del pH de 7 al moverse de sombra a luz, la longitud del brote aumentó, mientras que para un pH de 5 al moverse de sombra a luz, la longitud del brote disminuyó. Esta conclusión para la gráfica de interacción entre el factor de luz y pH, lo cual significa que es el gráfico de factor AC. Mientras que para el gráfico CA o pH versus luz, para un ambiente de sombra al moverse de un pH de 5 a 7, la longitud del brote disminuye, mientras que para un ambiente de luz aumenta, por lo que se concluye que hay interacción. Y para finalizar comenzaremos con los supuestos, los cuales nos ayudarán a verificar la idoneidad del modelo, comenzando con lo que son la gráfica de residuales versus predichos. Esta nos ayudará a corroborar el supuesto de homogeneidad. Muy bien. Comenzaremos diciendo que los residuales no presentan un acomodo tipo embudo, por lo cual se dice que las balanzas son homogéneas, por lo tanto el supuesto de homogeneidad se cumple. Sin embargo, interpretando el gráfico de homogeneidad para cada factor, y para poder corroborar lo ya antes mencionado, se tiene que para cada uno de los factores no se presenta ningún tipo de acomodo de embudo, por lo cual se corrobora y confirma el supuesto de homogeneidad. Para el supuesto de independencia se tiene que los residuales no se distribuyen con un patrón definido, lo que significa que las pruebas se realizaron de manera aleatoria. Esto corrobora la aleatorización que le dimos a nuestro experimento, por lo tanto el supuesto de independencia se cumple. Para el supuesto de normalidad, básicamente no existen residuales inusitados, ya que el rango de D se encuentra entre menos 0.54 y 2.72, por lo que se encuentra en el rango de menos 3D hasta 3D. Sin embargo, no se observa una tendencia realmente lineal, por lo tanto el supuesto de normalidad no se cumple. Y en general el modelo se concluye que no es idóneo debido a que este supuesto no se cumple, por lo que se recomendaría realizar una transformación lineal para poder corroborarlo. Bueno, ahora como en conclusión, ya una vez que realizamos todos los estudios, análisis y gráficos, pues vamos a concluir que el mejor tratamiento para el mayor crecimiento de nuestras lechugas baby es el de sombra, exposición de luz sombra, solución nutritiva al 50% y un pH de 5. Esto debido a que muestran una mayor medida de los milímetros de crecimiento de nuestras lechugas baby. Por ende recomendamos este tratamiento. También se demostró en las gráficas que existe una interacción entre el factor A y B, que es la exposición de luz y la solución nutritiva, y que existe una interacción de tercer nivel, que esta habla que entre los tres también hay un cambio que interactúa, existe relación
entre la exposición de luz, solución nutritiva y pH. O sea, existe interacción entre esos tres también. Esto es con una confiabilidad del 95%. Y bueno, esto es el resultado en conclusión. Esa es nuestra recomendación, ya que hicimos nuestro análisis. Ahora, algunas recomendaciones que podríamos hacer para optimizar el crecimiento independientemente de lo antes mencionado, del tratamiento y cuál nos dio mejor resultado. Algo que sugerimos, pues primero sería las botellas. Nosotros lo hicimos con botellas de 500-600 mililitros, pero investigando pudo habernos funcionado o pudo habernos dado mayor resultado en milímetros. Hacer este estudio en botellas más grandes. Esto pues debido a que tendríamos más agua para que absorbieran y las raíces tendrían mayor espacio para expandirse. Esa sería una recomendación si buscan hacer el experimento, recrearlo, innovarlo, mejorarlo. Y bueno, esta sería como nuestra observación en general. Ya les dijimos el tratamiento, también pues mantener el ambiente cuidado. Puede que haya agentes externos que también modifiquen el resultado, entonces pues hay que mantenerlo monitoreado, nuestro sistema hidropónico. Ahora pues estos fueron nuestros resultados de nuestro experimento. Somos el equipo 4 de diseño de experimentos, nos tocó un diseño 2 a la 3 y esto sería todo por nuestra parte. Espero les haya agradado y muchas gracias por su atención.